La Eurocopa de 1988 tuvo lugar en Alemania Occidental. Aquella Euro fue la última en la que las dos Alemanias jugarían por separado y en la que la Unión Soviética jugaría como nación unida. El formato de competición permaneció idéntico al de Francia 84, con dos grupos de 4 selecciones que se cruzarían en semifinales. Alemania Federal, España, Italia y Dinamarca eran ubicados en el grupo 1, mientras que Holanda, Inglaterra, Irlanda y la Unión Soviética en el grupo 2. Alemanes e italianos inauguraban la fase final en Düsseldorf, en un disputado encuentro que terminaría en empate a 1. Mancini adelantaba a la Zurra, mientras que Andrea Brehme lo empataría para los teutones. España debutaba frente a Dinamarca. Michel ponía el primero, pero 5 minutos después, Laudrup lo empataba para los nórdicos. Butragueño y Gordillo le darían los 3 puntos a los españoles, cerrando el marcador por 3-2. Los siguientes duelos verían a Italia enfrentarse a España, que con un gol de Vialli a 15 minutos del final complicaban las aspiraciones de los ibéricos para clasificarse a las semifinales. Por su parte, Alemania conseguía una victoria de 2-0 sobre Dinamarca, que con este marcador quedaba eliminada del torneo. Klinsmann y Thon serían los anotadores teutones. Los alemanes finalizarían la primera fase con otro triunfo frente a España por 2-0, con 2 goles de Bowler. Italia vencería a Dinamarca, pero tendrían que conformarse con el segundo puesto del grupo. El grupo 2 abriría con el duelo de Irlanda contra Inglaterra, que se llevarían los irlandeses gracias al tempranero gol de Houghton. Por su parte, la Unión Soviética doblegaba a una de las favoritas como era Holanda por marcador de 1-1. La segunda fecha nos arrojaba un duelo decisivo entre holandeses e ingleses. Van Basten, ya recuperado, sería clave para el triunfo marcando un hat-trick que eliminaría a los ingleses. En el otro encuentro, Irlanda y la Unión Soviética empataron a 1 en un igualado duelo. En la última jornada, la URSS confirmó su liderato en el grupo tras deshacerse de una desmotivada Inglaterra por 3-1. El partido decisivo se jugaba en Gelsenkirchen, donde Holanda llegaba al último partido con la obligación de ganarle a Irlanda. Los holandeses acusaron la portería irlandesa sin éxito. La Euro se les alejaba hasta que 8 minutos para el final, Kieft desviaba a la red un extraño remate de Koeman para meter al combinado holandés en semifinales. Los duelos de semifinales enfrentarían a la URSS contra Italia y Holanda contra Alemania Federal. El primer encuentro fue protagonizado por teutones y holandeses. Los goles no llegarían hasta el segundo tiempo con un penalti por bando. Rijkaard derribó a Bowler y Matthaus adelantó a los germanos en el minuto 55. A falta de 15 minutos, Van Basten cayó dentro del área y el colegiado rumano señaló un penalti. Koeman aprovechó la ocasión para poner el empate y el encuentro parecía abocado a la prórroga. Sin embargo, Holanda continuó buscando el triunfo y Van Basten, con un genial remate, rompía la igualdad en el último minuto, clasificando a la naranja mecánica para la primera final de Eurocopa de su historia. En el otro enfrentamiento, la URSS se vio las caras con Italia. Los soviéticos actuaron con más oficio y se llevaron la victoria en la segunda parte. La Zurra tuvo 5 minutos para el olvido, en los que Litovchenko y Protasov sentenciaban el pase soviético a la final de Múnich. El 25 de junio de 1988, Holanda y la Unión Soviética se reencontraban en el partido por el título. Con el paso de los minutos, los holandeses tomaron el mando y Gullit ponía a prueba los reflejos de Dazaev. La insistencia naranja tuvo premio a la media hora, cuando Gullit marcaba el primer gol del partido con un poderoso cabezazo. Los neerlandeses controlaron su ventaja hasta el inicio del segundo tiempo, y en el minuto 54 ampliarían su renta con un golazo para la historia. Muren entró al segundo palo y Van Basten conectó una volea antológica que superó a Dazaev para hacer el 2-0. La URSS estuvo a punto de recordar distancias con un remate al poste de Belanov, que poco después desaprovechó un penalti de Van Breukelen que el propio portero tulipán se encargó de repeler. Con esa acción, Holanda se aseguraba la victoria, conquistando su primera Eurocopa y estrenándose en el palmarés internacional. La Eurocopa de 1992 se jugaba por primera vez en Suecia, manteniendo el mismo formato que ediciones pasadas. Con la caída del muro de Berlín, Alemania se unificó en un solo país, mientras que la Unión Soviética estaba en pleno proceso de descomposición y participaría como SEI, Comunidad de Estados Independientes. Checoslovaquia se dividió en 2 países, mientras que en Yugoslavia estalló la Guerra de los Balcanes. La guerra afectó especialmente a la selección de Yugoslavia, que tras reunir a una de las mejores generaciones de su historia y clasificarse para la Eurocopa, fue excluida por la UEFA en favor de Dinamarca. Los nórdicos quedaron por detrás de los balcánicos en la fase de clasificación y tuvieron que conformar una convocatoria a solo 10 días del comienzo del torneo. El grupo 1 quedaba conformado por Inglaterra, Francia, Suecia y Dinamarca.
El partido inaugural sería jugado por suecos y franceses, el cual terminaría igualado con un marcador de 1-1. En el otro partido, Inglaterra y Dinamarca igualaron sin goles en un partido en el que ambos desperdiciaron sus mejores ocasiones. Peter Schmeichel salvó en varias ocasiones a su selección, que estuvo a punto de llevarse el triunfo con un disparo de Jensen que golpeó en el poste. La segunda jornada enfrentaba a Suecia contra Dinamarca. Thomas Brolin anotaría el único gol del encuentro, dándole la victoria a la selección local. En el otro duelo, Francia e Inglaterra se contrarrestaron mutuamente con otro empate sin goles, que dejaba a las cuatro selecciones con opciones de clasificación en la última jornada. Dinamarca llegaba al último partido como colista de grupo con un solo punto, y necesitaba la victoria ante Francia y que Inglaterra no ganase a Suecia para alcanzar las semifinales. Sin nada que perder, los daneses salieron por la victoria y se pusieron por delante en el minuto 8 con un gol de Larsen, pero desde Estocolmo llegaban malas noticias. El gol de David Platt adelantaba a Inglaterra frente a Suecia. En la segunda parte, Papin empataba para Francia y alejaba de las semifinales a Dinamarca, pero un gol de Elstrup en el minuto 78 y la remontada de Suecia sobre los ingleses acabaron clasificando a las dos selecciones nórdicas para semifinales. En el grupo 2, Holanda y Alemania llegaban empatadas a 3 puntos en la última jornada. Los vigentes campeones iniciaron el torneo con un trabajado triunfo por la mínima ante Escocia y empataron a 0 ante la Comunidad de Estados Independientes. El combinado soviético había iniciado el torneo empatando a 1 ante Alemania. Los germanos triunfaron por 2-0 ante Escocia y llegaron al último duelo ante Holanda con la clasificación en juego. La calidad de los holandeses se impuso desde los primeros minutos. Rijkaard y Witsche encauzaron el triunfo neerlandés. Klinsmann recortó distancias para Alemania, pero un certero cabezazo de Bergkamp daba la victoria y el liderato a los tulipanes. Alemania se benefició de la inesperada goleada de Escocia sobre el 6 por 3-0 y puso rumbo a unas semifinales en las que se enfrentaría a Suecia. Ya en semifinales, suecos y teutones brindarían un gran juego que terminaría a favor de los alemanes por marcador de 3-2, dándoles el pase a una nueva final. La otra semifinal se preveía como un duelo desigual entre la vigente campeón Holanda, plagada de estrellas, y una selección danesa que era la gran cenicienta del torneo. Dinamarca salió al campo sin complejos y se adelantó a los 5 minutos de juego con un cabezazo de Henrik Larsen. Holanda reaccionó pronto con un gol de Dennis Bergkamp a los 23 minutos, pero solo 10 minutos después, Larsen volvía a poner en ventaja a los daneses. Holanda se volcó sobre la portería de Schmeichel en la segunda parte. Tras la dolorosa lesión de Henrik Andersen, Dinamarca quedó a merced de su rival. Los daneses estaban a un paso de la final, pero un gol de Rijkaard en los últimos minutos alargó el partido de manera dramática. Los holandeses continuaron acosando la portería nórdica en el tiempo extra, pero un soberbio Schmeichel mantuvo con vida a su selección hasta la tanda de penaltis. El guardameta danés detuvo el lanzamiento de Van Basten y los jugadores daneses se mantuvieron infalibles hasta que Christoph marcó el penal de la victoria. Dinamarca eliminaba a los vigentes campeones y se clasificaba para la primera final de su historia. Los daneses saltaron al estadio de Göteborg para jugar ante los alemanes sin ningún complejo. Los vigentes campeones del mundo llevaron el mando del partido al inicio del choque hasta que un derechazo de Jensen a los 18 minutos batía a Igner y ponía por delante a Dinamarca. Los teutones reaccionaron poniendo a prueba los reflejos de Peter Schmeichel, que sostuvo a su selección durante los continuos bombardeos alemanes. El equipo de Nielsen supo resistir en los peores momentos y en un contraataque a falta de 10 minutos para el final, Bill Force inventó el gol de la sentencia que ponía el broche final al increíble cuento de hadas de los daneses. Dinamarca ganaba 2-0 a los alemanes y se proclamaba campeona de Europa en una de las mayores sorpresas en la historia del fútbol. Para la Eurocopa de 1996, Inglaterra cogería por primera vez el torneo bajo el lema "El fútbol vuelve a casa". Aquella Eurocopa fue la primera que otorgó 3 puntos por victoria y además ampliaba el número de participantes de 8 a 16 equipos. Las selecciones se dividieron en 4 grupos de donde saldrían 8 clasificados para los cuartos de final. Se instauraba el gol de oro. En el grupo A, los clasificados serían Inglaterra y Holanda, en el B Francia y España, y el C tendría como invitados a Alemania y la República Checa. Por último, en el grupo D, Portugal y Croacia completaban las 8 selecciones que irían a cuartos de final. Los enfrentamientos serían España contra Inglaterra, Francia contra Holanda, Alemania contra Croacia y República Checa contra Portugal. La segunda fase del torneo arrancaba con un igualado duelo entre Inglaterra y España. La Roja se sacudió el asedio de los ingleses en los primeros minutos para más tarde asumir el dominio del partido. Un gol mal anulado a Salinas evitó el triunfo de España y el partido acabó sin goles tras los 90 minutos y la prórroga. España e Inglaterra se jugaban las semifinales en la tanda de penaltis. Los fallos de Hierro y Nadal sentenciaron a España, que en su mejor partido del torneo se despedía de la Eurocopa.
Francia apostó por su seguridad defensiva ante una Holanda un poco más ambiciosa. Los de Guus Hiddink pudieron llevarse la victoria en los minutos finales, en los que el árbitro señaló falta en lugar de penalti tras una mano de Desailly. Cocu se topó con el palo y Seedorf con Lama. El partido y la prórroga acabaron sin goles y los holandeses se volverían a topar con el portero galo. Los lanzamientos franceses fueron infalibles y Francia lograba acceder a semifinales. La selección alemana también cumplió con los pronósticos y eliminó una gran selección croata. Klinsmann adelantó a los teutones de penalti, pero Zucker empató el partido al inicio de la segunda mitad. Poco después, los croatas se quedaron con 10 tras la expulsión de Stimac, y no tardaría en llegar un afortunado gol de Sammer que daba el triunfo a los alemanes por 2-1. En el duelo de equipos sorpresas, Portugal defraudó ante la tenacidad de los checos. El equipo luso se estrelló contra el portero Cuba y sufrió un momento de inspiración de Poborski. El extremo superó a Bahía en el minuto 53 con una espectacular vaselina y los checos supieron aguantar el gol de ventaja pese a la expulsión de Latad. En las semifinales, Alemania e Inglaterra se citaban en Wembley en un partido dramático. Los germanos no pudieron alinear al lesionado Klinsmann y los ingleses golpearon primero tras un saque de esquina que Shearer empujó a la red en el minuto 3. Poco después, Möller filtró un excelente pase a Helmer y este consiguió asistir a Kunz para que hiciese el empate. Helmer estaba en posición incorrecta, pero el tanto subió al marcador para disgusto de los anfitriones. Ambas selecciones tuvieron opciones de marcar el segundo gol, pero el partido se fue a la prórroga, donde un disparo al poste de Anderton pudo haber cambiado todo. Alemania pudo ponerse en ventaja, pero el árbitro anuló el gol de Kunz tras señalar una falta muy polémica. Casconi y Siegel tuvieron el gol de la victoria en sus botas, pero el finalista se tuvo que decidir en la tanda de penaltis. Ambos equipos se mantuvieron infalibles hasta la muerte súbita, donde el fallo de Southgate y el gol de Müller sentenciaron a los anfitriones y metía a Alemania en una nueva final de la Eurocopa. En la otra semifinal, Francia y República Checa ofrecieron un pobre y aburrido partido que acabó con empate a 0 y que también se tuvo que resolver en la suerte de los penaltis. La parada de Cuba al lanzamiento de Pedros en la muerte súbita y el tanto de Karlek dio una sorprendente victoria a los checos que alcanzaban su segunda final de la Eurocopa. El 30 de junio de 1996, Wembley recibía a los dos finalistas de la Eurocopa. Alemania era la gran favorita, pero la República Checa llegaba a la final dispuesto a repetir la sorpresa de Yugoslavia 76, cuando derrotaron a los germanos en la tanda de penaltis. El espíritu de Panenka estaba latente en el equipo checo, que consiguió adelantarse en la segunda parte gracias a un penal sobre Poborski. El gol de Berger ponía contra las cuerdas a Alemania, que tiró de orgullo, y Oliver Bierhoff salió desde el banquillo en el minuto 68 y consiguió empatar el encuentro a falta de un cuarto de hora para el final. El partido llegó a la prórroga y se encaminaba a los penaltis, pero Alemania estrenó el llamado gol de oro. A 5 minutos del final, Bierhoff marcó el gol de la victoria tras un desafortunado despeje de Cuba y Alemania conquistaba su tercer título de la Eurocopa. El nuevo milenio nos daba por primera vez una Eurocopa en dos países. Bélgica y Holanda eran los anfitriones. La primera fase de la Euro 2000 resultó ser espectacular. Se vieron buenos partidos con alternativas y sobre todo muchos goles. El grupo A se ganó ser el de la muerte con la vigente campeona Alemania, Inglaterra, Portugal y Rumanía. El grupo B estaba conformado por Italia, Turquía, Bélgica y Suecia. El C por España, Yugoslavia, Noruega y Eslovenia. Y finalmente el D, Holanda, Francia, República Checa y Dinamarca. Los clasificados a cuartos de final serían Portugal, Rumanía, Italia, Turquía, España, Yugoslavia, Holanda y Francia. Los franceses se cruzaban con España en el choque estrella de los cuartos de final. Los españoles comenzaron avisando con un remate de cuchara de Raúl, pero fue Zidane quien desniveló el encuentro con un imparable tiro libre a la media hora del partido. España emergió en la figura de Munitis, que tras volver loco a Thuram provocó un penalti 8 minutos después. Un infalible Mendieta hizo el gol del empate, pero un derechazo de Djorkaeff al filo del descanso sorprendió a Canizares y ponía a los galos en ventaja. En la segunda mitad, España buscó sin acierto el tanto del empate y cuando la victoria francesa ya parecía definitiva, Bartés concedió un absurdo penalti en el último minuto. Con Mendieta en el banquillo, Raúl asumió la responsabilidad, pero su remate se marchó a las nubes. España tuvo la última oportunidad de empatar en el descuento con un cabezazo de Urzaiz, pero el balón no quiso entrar y Francia pasaba a semifinales con sufrimiento y alargaba el maleficio de la roja en los cuartos de final. Italia resolvía su duelo ante Rumanía por la vía rápida. Un gol de Totti a la media hora y otro de Inzaghi poco antes del intervalo clasificaba a las urras semifinales. Por su parte, en el enfrentamiento entre Holanda y Yugoslavia, los holandeses se adelantaban con 2 goles de Kluivert en la primera mitad y se dieron un festín en la segunda, donde con un gol en propia puerta, otro tanto del delantero del Barça y un doblete de Overmars completaron un 6-1. Los de Rijkaard presentaban su candidatura al título. En el duelo entre Portugal y Turquía, la inexplicable expulsión de Alpay allanó el camino de los lusos, que se adelantaron con un cabezazo de Nuno Gómez en
en el minuto 44. Los turcos tuvieron un penalti a su favor antes del descanso, pero la parada de Víctor Bahía y otro gol de Nuno Gómez a pase de Figo metían a Portugal en semifinales 16 años después. En semifinales, como en la edición de 1984, los lusos se enfrentaron a Francia en una semifinal apasionante disputada en el viejo estadio de Heysel. Nuno Gómez adelantó al combinado luso con un golazo en el minuto 19, pero Zidane se echó a su equipo a la espalda y Francia consiguió empatar a poco de iniciarse el segundo tiempo. El gol de Henry y los regates de Zidane acechaban a Portugal, aunque Bartés tuvo que salvar un cabezazo de Abel Javier en el último minuto. En una emocionante prórroga y bajo la regla del gol de oro, João Pinto rozó el gol de la victoria, pero una mano de Abel Javier fue castigada como penalti a 3 minutos del final. A pesar de las protestas de los portugueses, a Zidane no le tembló el pulso y con un penalti de oro clasificaba a Francia para la segunda final de la Eurocopa de su historia. El otro finalista salía de un dramático duelo entre Italia y Holanda que se disputó en el Amsterdam Arena. Los anfitriones salieron al ataque y Bergkamp avisó con un disparo que estrelló contra el palo. Todo parecía ponerse de cara para los holandeses tras la expulsión a Zambrotta en el minuto 34 y con un penalti antes del descanso que Toldo le detuvo a Frank de Boer con una espectacular estirada. Los italianos no se acercaron al área rival hasta la segunda parte, aunque Holanda dispuso de otra pena máxima que Kluivert estrelló contra el palo. Italia se encomendó al catenaccio y a un Toldo que parecía imbatible. El finalista se decidiría en la tanda de penaltis. El portero italiano se encumbró de nuevo, deteniendo otro penalti a Frank de Boer intimidando a Jaap Stam, mientras que Totti silenciaba el Amsterdam Arena con un desmoralizador penalti a Lopanenka. El gol de Kluivert y el fallo de Maldini dieron esperanza a los holandeses, pero otro penalti detenido por Toldo a Bosvelt clasificaba a Italia para la final de la Eurocopa. El 2 de julio, italianos y franceses se medían en Rotterdam por el segundo trofeo europeo de su historia. Francia llevó la iniciativa de un partido muy táctico y de poder a poder, pero que no se desniveló hasta el inicio del segundo tiempo. En el minuto 54, Del Vecchio empujó a la red una gran jugada de Totti y puso por delante a una Italia que volvió a confiar en su poderío defensivo y un inspirado Toldo. Con Francia volcada sobre el campo rival, Del Piero dispuso de 2 contragolpes para sentenciar el partido, pero la zurra dejó con vida a los campeones del mundo. Ya en el tiempo de descuento, y con el banquillo italiano celebrando el título, Wiltord marcó el gol del empate que forzaba la prórroga. El gol dejó nocaut a Italia y revivía a los galos que en el minuto 103 y tras una gran jugada de Pires marcaba el definitivo gol de oro por medio de Trezeguet. Los italianos perdían una final increíble de la manera más impensable, mientras que Francia celebraba una agónica Eurocopa que tras la conquista del Mundial del 98 lo colocaba como una de las mejores selecciones de la historia. Y hasta aquí el video del día de hoy, la historia de la Eurocopa, segunda parte. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte al canal, dejar tu manita arriba y activar la campana para que te lleguen las notificaciones cuando subamos nuevo video. No olvides suscribirte a todas nuestras redes sociales que vienen como La Bocha Oficial, excepto Facebook que viene como el Templo de la Bocha. Abrazo de gol y cuídense.